Buenos días, profesor. Mi nombre es Alessandro Muñiz y mi tema de hoy es Galileo Galilei. Galileo Galilei se esforzó por encontrar la verdad más apasionadamente que nadie. Con estas palabras, Albert Einstein, el físico más conocido e importante del siglo XX, con estas palabras se refería a Galileo Galilei. Galileo Galilei nació el 15 de febrero del año 1564 en la antigua ciudad italiana de Pisa. Su padre, un noble florentino, venido a menos, era un hombre de poca cultura, autor de obras históricas. Deseaba que su hijo fuese médico, por lo que matriculó a Galileo en la Universidad de Pisa. Sin embargo, Galileo no se sentía atraído por la medicina. Deseaba que su hijo fuese médico, por lo que matriculó a Galileo. Deseaba que su hijo fuese médico, por lo que matriculó a Galileo en la Universidad de Pisa. Sin embargo, Galileo no se sentía atraído por la medicina. Encontraba mucho más placentero la lectura de los tratados de geometría de Euclides y los de mecánica de Arquímedes. Después de un tiempo, Galileo abandonó la facultad de medicina para estudiar ciencias exactas. Los trabajos del joven científico siempre fueron valorados por sus colegas y del departamento de matemáticas. Con el tiempo, Galileo llegó a ser famoso por ser un gran científico, un hombre muy culto, hábil orador y brillante polemista. Además, era conocido por sus dotes para la música y la literatura. Era un virtuoso del clavicordio y otros instrumentos de cuerda. Tuvo éxito como pintor y escritor de sonetos. A pesar de todos sus talentos, Galileo pasó la mayor parte de su vida en la pobreza. Acosado por las deudas, puede que ese fuese la... A pesar de todos sus talentos, Galileo pasó la mayor parte de su vida en la pobreza, acosado por las deudas. En parte, puede que ese fuese sido la motivación, porque a la muerte de su padre, Galileo tuvo que hacerse cargo de su madre, proporcionándole una dote a sus hermanas, mantener a su hermano pequeño y a sus propios hijos, 2 niñas y un niño. La esposa de Galileo se había marchado con otro hombre, dejando a sus hijos al cuidado de su marido. Galileo no podía y no quería adaptarse a la sociedad. A menudo infringía las normas de sentido común, carecía de visión práctica y confluencia, era víctima de intriga universitaria. Descubrimiento. Ahora veremos un video donde nos van a hablar sobre el descubrimiento de Galileo Galilei en la caída libre. Haciendo caso omiso de la fricción, todos los cuerpos grandes y chicos caen con la misma aceleración. Esta ley de la caída de los cuerpos contradice la conclusión a la que una persona que desconoce de física básica podría llegar a priori. Esto no nos debe asombrar. Hace siglos que el gran filósofo Aristóteles pensaba que los cuerpos pesados caían proporcionalmente más a prisa que los más ligeros. El mundo necesitó casi 2000 años para que alguien desafiara las enseñanzas científicas de Aristóteles. En el año 1590, Galileo, reflexionando sobre la cuestión de la caída de los cuerpos, mostró que, contra lo que Aristóteles afirmaba, los cuerpos caen al mismo tiempo sin importar su tamaño o peso, salvando los efectos de rozamiento del aire. No parece cierto que Galileo llegara a esta conclusión lanzando objetos desde la torre inclinada de Pisa, tal y como se ha creído popularmente, sino que usó planos inclinados que le permitían una medida más precisa de los tiempos de caída. También encontró la ley de aceleración uniforme que rige la caída y reconoció la trayectoria parabólica que siguen los proyectiles. El principio de que todos los objetos caen con la misma aceleración se puede mostrar de varias maneras. Veamos el siguiente experimento. Tenemos una placa de aluminio y sobre ella colocaremos 2 piedras de diferentes masas. La placa de aluminio nos sirve para poder dejarlas caer al mismo tiempo y apreciar que ninguna se separa de la placa de aluminio.
¿qué es el aire? Puesto que juega un papel muy importante. Incluso la fricción del aire hace que unos objetos se retrasen lentamente al caer. Este retraso aumenta mientras mayor sea la altura desde donde caiga el cuerpo y será pronunciado cuanto más ligero sea el objeto, como una pluma o una hoja que se deja caer a la vez. Debido a su gran superficie, una pluma o una hoja revolotean hasta el suelo, siendo detenida por la gran cantidad de aire que debe ser empujada a un lado para dejarla pasar. Telescopio. En el año 1609, Galileo tuvo noticias de la invención del telescopio y decidió desarrollar y perfeccionarlo, para lo que diseñó un telescopio de 30 aumentos. Fue el primer hombre en apuntar el telescopio hacia el firmamento, ampliando considerablemente el horizonte del conocimiento. Durante los primeros meses de observación descubrió las montañas y los cráteres de la Luna, 4 satélites de Júpiter. Durante los primeros meses de observación descubrió las montañas y los cráteres de la Luna, 4 satélites de Júpiter, y averiguó la Vía Láctea, la gran raya blanca. El firmamento está formada por una miríada de estrellas. Todo el mundo quedó impresionado por los revolucionarios descubrimientos de Galileo en el campo de la astronomía. Demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un cuerpo celeste que, al igual que otros planetas. Poco después, Galileo observó las manchas solares, lo que hizo pensar que posee ese cuerpo celeste. Giraba alrededor de su eje. Descubrió las fases de Venus, la aparente variación de su tamaño, y a veces se veía como una hoz, otras como un semicírculo y otras como un círculo. Este descubrimiento demostró que Copérnico tenía razón al decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo dedicó varias décadas de su vida a fundamentar la teoría del sistema heliocéntrico, formulada por Copérnico. Como resultados de su investigación, escribió diálogos sobre los 2 principales sistemas del mundo. Fue publicado en el año 1632. Era un compendio de su trabajo. No tardó en ser investigado por la Comisión Pontificia. Galileo fue llamado a Roma, donde se presentó ante el tribunal de la Inquisición. El científico fue acusado de propagar las herejías de la doctrina copernicana. Después de eso, al científico se le prohibió reunirse con sus amigos y conversar con sus alumnos. Fue confinado en su villa de Artes-Tree. Falleció a los 79 años de edad. 5 años antes de su muerte, Galileo se quedó ciego, que obligó al científico a curar del trabajo de su vida. Algunos creen que el frágil y enfermo anciano dio muestra de debilidad al admitir su culpa. Otros piensan que Galileo pudo escribir su último tratado, en el que resumía todas sus investigaciones sobre el movimiento y la mecánica, solo gracias a su acusación. Galileo renunció formalmente a la teoría sobre una nueva estructura del universo, sin embargo, siguió estando convencida de ello. Según leyendas, cuentan que justo después del juicio de Galileo, pronunció unas palabras que se convirtieron en el símbolo de la búsqueda de la verdad científica. Y sin embargo se mueven. Bueno, profesor, eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.